Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Simple Future, futuro simple. Future with going to. Entonces el futuro con going to. Vamos a armar una oración con la letra o con la palabra going to. La forma afirmativa del going to es, esta es la estructuración que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Siempre tenemos que tomar en cuenta primero el sujeto. Este es el orden en el cual se debe hacer una oración. El sujeto, que se conoce como subject pronouns en inglés, en español sería yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. En el inglés es I, you, he, she, it, we, you, they, que significa yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos o ellas. ¿Está bien? Entonces, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es estructurar, como ya lo habíamos dicho. Está el sujeto, tenemos el verbo to be, forma afirmativa, ¿no? Se representa como am, is o are, dependiendo con el pronombre con el cual lo vayamos a usar. En este caso, si utilizamos el pronombre I, necesitamos usar el verbo am. No hay, no podemos confundirnos en esta parte. Si utilizamos el pronombre you, we, they y you, entonces necesitamos utilizar el verbo to be, pero en la forma are, con la palabra are. Y para he, she, it, is. ¿Ok? Entonces, no podemos confundirnos. ¿Sí? Un ejemplo, yo no puedo para nada poner you am, porque ya está mal. La gramática del inglés no reconoce esta manera de escribir. Entonces, la forma correcta de decir tú eres es are. ¿Está bien? Recuerden que el verbo to be en el español significa ser o estar. Entonces vamos a estructurar. ¿Sí? Vamos a poner acá, podemos usar con am, dependiendo del pronombre, vuelvo a repetir, is o are. En esta parte, automáticamente vamos a poner la palabra going to, que es del verbo go, que significa ir. ¿Está bien? Luego vamos a poner el verbo en forma base. Cualquier otro verbo. Sí, en este caso vamos a usar este verbo, el verbo read y también el verbo eat. ¿Ok? Y el complemento, cualquier complemento que ustedes deseen. En este caso yo he utilizado a book, magazine, a letter, a text, chicken, fish, pasta, leisure. ¿Ok? En este caso, vamos a ir traduciendo para que ustedes puedan comprender mejor. Entonces, ya he estructurado mis oraciones y estoy trabajando con los 2, 4, 6, con los 8 pronombres. ¿Está bien? ¿Qué significa todo lo que he hecho? Entonces, en la traducción ustedes van a poder comprender mejor. En la primera oración nos dice, I am going to read a book. Entonces estamos diciendo, yo voy a leer un libro. Esa es nuestra traducción. Yo voy. Vamos a pintarlo de color esta parte para que ustedes puedan reconocer qué verbo se está conjugando. ¿Cuál es el verbo con el que estamos trabajando en sí? ¿Está bien? Ahí tenemos yo voy a leer un libro. Muy bien, entonces la traducción es yo voy a leer un libro. Recordemos que el going to se utiliza para planificar, para hacer planes a futuro, ¿ya? O para realizar alguna intención, para marcar o
o demostrar alguna intención. ¿Está bien? You are going to read a magazine. Entonces podemos decir, tú vas a leer una revista. Nuevamente. Tú vas, luego lo vamos a marcar con rojo. Tú vas a leer una revista. A magazine, una revista. Tú, you, vas. Are going significa vas a leer una revista. En esta parte, jóvenes, quiero que me entiendan. Si utilizamos el verbo going to, necesariamente debemos utilizar con el verbo to be. Are going to, I'm going to, is going to, y de esa manera. Si no utilizamos el verbo to be, nuestra oración ya no puede significar yo voy a leer un libro o tú vas a leer una revista. ¿Sí? Va a significar, va a tener otro significado y gramaticalmente no vamos a poder entenderlo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces necesariamente tenemos que unir con el verbo to be. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ir completando cada uno de estos. He is going to read a letter. Él va a leer una carta. She is going to read a text. Ella va a leer un texto. It is going to eat chicken. Va a comer pollo. It's going to eat chicken. Va a comer pollo. We're going to eat fish. Nosotros vamos a comer pescado. ¿Sí? Entonces vamos a ir completando esta tablita para que ustedes puedan reconocerla. Entonces ya estamos completando, ¿verdad? Entonces ahora vamos a reconocer, ¿ya? I'm going to, are going to, is going to, are going to, significa todas estas palabras que yo he marcado con rojo, es la traducción, esta unión de este verbo, del verbo to be, con el going to, nos sale esta traducción, ¿no? En esta parte decíamos, it is going to eat chicken. Va a comer pollo. We are going to eat fish. Nosotros vamos a comer pescado. No estoy señalando. Ustedes van a comer pasta. You, ustedes, are going, van, to, a, eat, comer pasta. ¿Ok? They are, o they, ellos o ellas, are going, van, to, o van a, eat, comer, lettuce. ¿Ok? Entonces, they are going to eat lettuce, lechuga. Ellos o ellas van a comer lechuga. Entonces, esta es la manera de formar, de conformar una oración en forma afirmativa con el going to. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar la forma negativa. ¿Cómo realizar una oración con el going to? Ya hemos indicado, ¿no? Que el going to es, se usa para dar para planear en sí, para hacer planes y para dar alguna intención, en sí, la intención que nosotros queramos dar. ¿Ok? De manera futura, obviamente. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer la misma estructuración. Tiene la misma estructuración. ¿Saben? Casi la misma.
con un detalle, de que va a ser, de la misma manera lo vamos a conformar por un sujeto con el verbo to be, y acá nosotros vamos a aumentar un verbo, o no un verbo, una palabra. Perdón, no es un verbo, una palabra. ¿Qué es una palabra negativa? Not. ¿Ok? Entonces, ya tomando en cuenta esto, nuestras oraciones, que ya lo habíamos tenido anteriormente, lo vamos a complementar con esa palabra, con la palabra not. Acá. Y la palabra not va a ir siempre después del verbo to be y antes del going to, en esta parte. ¿Okay? Entonces, necesitamos saber de qué manera se tiene que realizar la oración o estructurar la oración para que nos sea más fácil realizar una oración. ¿Está bien? O reconocer una oración. Entonces lo vamos a poner en esta parte la palabra not, e inmediatamente esa palabra lo vamos a completar en todos los recuadros que ya tenemos. ¿Está bien? Yo lo voy a hacer de esta manera para que podamos ganar tiempo también. Ya está. Entonces, cuando nosotros hemos aumentado esta palabra, voy a tratar de demarcarlo para que ustedes puedan saber. La oración negativa requiere de esta palabra, ¿no? Para que nuestra oración sea negativa, entonces necesitamos poner esta palabra. Entonces ya tenemos nuestra palabra para que esta oración se vuelva negativa. Estamos utilizando el mismo ejemplo de hace rato, solo que hace un momento habíamos conformado oraciones con todos los pronombres, pero en forma presente. Entonces la traducción ya va a ser otra. Tenemos el sujeto, acá está, el verbo to be, am, is o are, dependiendo del pronombre que usemos, la palabra not, luego tenemos el going to, el verbo, el complemento, y nuestra traducción va a ser así. I am not going to read a book. Yo no voy a leer un libro. Y de esta manera nosotros ya estamos convirtiendo nuestra oración en negativa. Lo mismo acá. You are not going to read a magazine. Tú no vas a leer una revista. ¿Está bien? De esa manera vamos a ir llenando cada uno de estos espacios. He is not going to read a letter. Él no va a leer una carta. She's not going to read a text. Ella no va a leer un texto. It is not going to eat chicken. No va a comer pollo. ¿No? Esa es la traducción. Y así sucesivamente lo vamos a completar todo. Y de esta manera hemos convertido nuestra oración, que era afirmativa, en negativa. Muy bien, entonces ya hemos completado y lo he marcado con rojo para que ustedes puedan darse cuenta qué es lo que ha afectado en la oración. Nuestra oración afirmativa entonces se ha convertido en una oración negativa. Esta es la manera de convertir una oración afirmativa en una oración negativa. ¿Está bien? Ya que hemos aprendido a hacer ya nuestra oración afirmativa y negativa, ahora vamos a convertir nuestra oración afirmativa a una oración interrogativa. Esta oración la vamos a volver en forma interrogativa. ¿Está bien? Entonces, para ello nuevamente vamos a utilizar este modelo de estructuración. Recordemos que este modelo o esta tablita que tenemos acá nos ayuda a hacer una oración, en este caso, en forma afirmativa. Y si nosotros queremos cambiarlo, simplemente tenemos que hacer esto. ¿Está bien? Vamos a cambiar el verbo to be
al principio. Y acá, lo que era subject, lo que era el sujeto, lo vamos a poner acá. Estamos cambiando simplemente de posición. Algo que vamos a aumentar esta tablita en esta parte. Vamos a complementar. Va a ser un signo al final. El signo de interrogación, lo que es muy necesario. Y ya lo tenemos, ¿no? Recordemos que para que nosotros podamos hacer una oración de manera negativa, en el español o las oraciones que nosotros conocemos de manera interrogativa, siempre al principio hay el signo de interrogación al principio y al final. Sin embargo, en el inglés solamente cuando hay preguntas, cuando realizamos preguntas, al final simplemente se pone el signo de interrogación, ya no al principio. ¿Está bien? Ya tomando en cuenta esta forma o esta estructura, esta tablita que ya nos hemos hecho, lo vamos a cambiar todo. ¿Está bien? Entonces yo voy a complementarlo acá para no perder mucho tiempo. Perdón. Para no perder mucho tiempo, directamente voy a complementar mi tabla de esta manera. Al principio va a ir lo que es el verbo to be, que es am, is o are. Y luego de ello, en la segunda columna vamos a poner el sujeto. ¿Está bien? Lo demás, las demás celdas o tablitas lo vamos a eliminar. Y ustedes se van a dar cuenta que con eso ya hemos cambiado, ya hemos hecho nuestra oración de manera interrogativa. Acá lo vamos a poner el complemento. Después del complemento nos falta solo una cosa, ¿no? Que es el signo de interrogación. Nada más. Este signo lo vamos a copiar para, como ya les había dicho, ganar un poco de tiempo. Y en toditos va a ir eso. ¿Sí? No se olviden que es necesario que pongamos siempre el signo de interrogación. De lo contrario, no va a representar una pregunta. Ok. Y ahí está. Ya lo tenemos. ¿Sí? Ya tenemos estructurado nuestra oración. Ahora lo vamos a empezar a traducir. En este caso, hemos empezado con, ya no es I am, sino estamos empezando con los verbos. Am I going to read a book? ¿Qué significa? ¿Voy yo a leer un libro? Esa es la traducción para nuestra pregunta, para esta pregunta. Are you going to read a magazine? ¿Vas tú a leer una revista? Entonces, esto cambia, ¿sí? Voy va a ir al principio, yo va a estar después del verbo que hemos usado. Ahí está, ¿no? Entonces empezamos a cambiar de esa manera todo. Voy yo a leer un libro. Y como es español en esta parte, acá sí lo podemos completar nuestra oración, ¿no? En el español, como ya les había indicado, tenemos siempre el signo de admiración al principio, o perdón, de interrogación al principio y al final, siempre. ¿Está bien? Y de esa manera vamos a ir completando. Yo lo voy a empezar a hacer. Cada una de las traducciones sería de esta manera. Are you going to read a magazine? ¿Vas tú a leer una revista? Is he going to read a letter? Él va a leer él una carta. ¿Va él a leer una carta? Prácticamente sería así. Is she going to read a text? ¿Va ella a leer un texto? Entonces, de esa manera.
¿no? Todo cambia. La posición del pronombre y los verbos cambian. Va ella a leer un texto. Entonces, vamos a ir cambiando cada una de estas oraciones de acuerdo a lo que hemos ordenado en esta tablita. Bueno, entonces esa es la manera en la que nosotros podemos hacer nuestra oración interrogativa. ¿Sí? Entonces volvemos acá, dice, is she going to read a text? ¿Va ella a leer un texto? Is it going to eat chicken? ¿Va a comer pollo? Are we going to eat fish? ¿Vamos nosotros a comer pescado? Are you going to eat pasta? ¿Van ustedes a comer pasta? Y el último, are they going to eat lettuce? ¿Van ellas o ellos a comer lechuga? Entonces, ya hemos aprendido a hacer oraciones de forma afirmativa, negativa y interrogativa con el going to, el verbo go, que se complementa con el gerundio ing. ¿Está bien?